Cupcakes de vainilla, húmedos y esponjosos. Receta fácil de cupcakes para venta o para la casa. Te aseguro te encantarán, pues además de fáciles, quedan deliciosos, con una cobertura o frosting de queso crema que los hacen aún más especiales y deliciosos. Vamos a prepararlos. Lo primero que haré es encender mi horno a 180 grados centígrados porque la mezcla de los cupcakes estará lista en muy poquito tiempo. Posteriormente voy a mezclar los ingredientes secos. Aquí ya tengo 109 gramos de harina de trigo todo uso que mezclé con 16 gramos de maicena. Si no quieres usar la maicena, usa solo 125 gramos de harina de trigo todo uso o harina pastelera. Y te recuerdo que los ingredientes en gramos, tazas y tips los encuentras abajo del título, en la cajita de información. Ahora añadiré un cuarto de cucharadita de sal que ayudará a balancear los sabores, seguido por una cucharadita de polvo para hornear que equivale a 4 gramos. Mezclaré bien. Y aquí si gustas puedes tamizar los ingredientes secos, yo lo haré más adelante. Continuando con la receta, ya tengo en este recipiente 90 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Ahí agregaré 35 gramos de aceite vegetal neutro. También añadiré 125 gramos de azúcar blanca, la cual metí a la licuadora y le di de 5 a 6 pulsos solo a obtener granos más finos sin llegar a hacer azúcar glass. Comenzaré a batir a velocidad media y lo haré por 2 a 3 minutos. Mientras tanto te comento que si no quieres usar el aceite puedes sustituir por 35 gramos más de mantequilla. Pero a mí me gusta usar el aceite porque ayuda a que los cupcakes queden más húmedos. Ok, pasando este tiempo, iré añadiendo 2 huevos a temperatura ambiente. Comenzaré con uno de los huevos y batiré a integrar para posteriormente añadir el otro. Y ya que estén bien incorporados los dos, agregaré una cucharadita de vainilla y voy a batir por 1 a 2 minutos más. Aquí no queremos batir mucho tiempo porque si nos pasamos tus cupcakes pueden quedar hundidos. Dejaré a un lado mi batidora e iré incorporando los ingredientes secos que iré intercalando con yogurt y leche. Voy a comenzar con una parte de la harina, la voy a tamizar antes de incorporar. Mezclaré con ayuda de mi batidor de globo manual y posteriormente voy a ir añadiendo 30 gramos de yogur griego que debe estar a temperatura ambiente, que igual mezclaré a incorporar bien. Ya sabes que esto lo puedes ir haciendo con tu batidora con la velocidad más baja, pero yo prefiero hacerlo manualmente. Esto porque mi batidora solo tiene velocidades altas y si bato de más se puede desarrollar el gluten y el pan quedará apelmazado. Tamizaré otra parte de harina, mezclaré nuevamente con mi batidor de globo manual y después añadiré 40 mililitros de leche que igual debe de estar tibia. Puedes añadir la leche por partes también, pero yo decidí agregar toda en este momento. Mezclaré y añadiré la última parte de harina. Ya no te lo mostré en este momento para no alargar tanto el video. Una vez todo esté bien incorporado, seguiré mezclando con mi palita con movimientos suaves y envolventes. Y ya tenemos lista nuestra mezcla. La voy a dejar a un ladito porque iremos rellenando nuestro molde. Yo uso un molde para cupcakes con capacillos de 5 centímetros de base y 3 centímetros de altura. Iré rellenando con 2 cucharadas de la mezcla que equivale a unos 50 gramos aproximadamente. Con esta cantidad de masa saldrán 12 cupcakes. Ya que has rellenado todos bien, acomoda la masa. Yo me voy a ayudar con un palillo para así también remover las burbujas que se han formado y los cupcakes queden con una mejor forma al final. Adicionalmente,
golpearé ligeramente el molde contra la mesa y ahora sí voy a llevar al horno, que debe estar a 180 grados centígrados. Hornearemos por 15 a 20 minutos o a que los veas doraditos, tu cocina huela deliciosa y al insertar un palillo, este salga limpio. Los míos estuvieron listos en 20 minutos. Los voy a dejar unos 2 a 3 minutos en el molde para posteriormente retirarlos y colocarlos en una rejilla y dejarlos enfriar. Para retirarlos me iré ayudando con un cuchillo de plástico, también puedes usar una espátula. Puedes ir colocándolas en la rejilla de tu horno para dejarlos enfriar, pero recuerda que debe estar fría. Mientras se enfrían, voy a mostrarles cómo preparar un frosting o cobertura para nuestros cupcakes, que es muy fácil. Tengo aquí 60 gramos de mantequilla sin sal que está a temperatura ambiente. Le añadiré 110 gramos de azúcar glass que mezclé con 10 gramos de azúcar vainillada. Si no tienes azúcar vainillada, agrega solo 120 gramos de azúcar glass y en este momento añades una cucharadita de esencia de vainilla. Voy a comenzar presionando un poco con la palita la mantequilla contra el azúcar para posteriormente comenzar a batir a velocidad baja, y ya que se comienza a incorporar bien, incrementaré a velocidad alta y batiré hasta obtener una consistencia esponjosa y cremosa. Por cierto, si quieres que tu frosting quede bien blanquito, te recomiendo uses esencia de vainilla transparente, y si no quieres usar vainilla, puedes usar algún otro aroma que a ti te guste. Mi mezcla está perfecta, así que la dejaré a un ladito. Ahora aquí tengo 200 gramos de queso crema que está frío. Lo saqué en este momento del refrigerador. Comenzaré a batir a velocidad media y después de medio minuto más o menos notarás cómo ya se ve más cremosita. Ya que el queso crema tenga una consistencia cremosita, agregaré 120 mililitros de crema para batir o nata para montar. Voy a batir por unos 3 minutos o un poquitito más a velocidad media, solo hasta obtener picos firmes. Mientras hago esto, me gustaría comentarte que si ya estás suscrita o suscrito al canal, no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Ok, una vez obtengas los picos firmes, es momento de ir agregando la mezcla de mantequilla y azúcar. Voy a agregar un poquito en este momento y mezclaré con movimientos suaves y envolventes. Añadiré otro poco y mezclaré nuevamente con movimientos suaves y envolventes a incorporar. Al finalizar, ya que esté todo incorporado, voy a batir con mi batidora solamente unos 15 segundos a velocidad media. Y esta es la consistencia que queremos, una consistencia firme y perfecta para cubrir nuestros cupcakes. Lo siguiente que vamos a hacer es decorarlos. Para ello, coloqué esta mezcla dentro de una manga pastelera y usé una boquilla lisa de 1.3 centímetros de apertura. Esta es la forma más sencilla de decorar. Comienza en el centro y ve haciendo círculos hacia arriba, como se muestra en el video. Como puedes ver, la cobertura, como te comenté, es bastante consistente, no se desparrama y se ve genial. Al final, espolvorearé chispitas de colores y les colocaré a algunas unos corazoncitos dulces que se verán también muy lindos. Si no consigues chispitas de colores, puedes rallar chocolate y eso, además de darle un sabor muy rico, hará un contraste con la crema y se verán aún más bonitos tus cupcakes. Aquí dejé uno sin decorar para mostrarte lo suave que está. Lo dejé sin la crema porque si no iba a ser un relajito con las manos. Y mira qué suave y esponjoso está. Tiene una miga muy bonita y húmeda. Acompañados de un cafecito o solo con leche,
te encantarán. El pan solito es delicioso, pero con la cobertura de queso crema es una bomba de sabor que enamorará a quien lo pruebe. Son perfectos para regalar, para vender o solo para compartir en casa o en alguna fiesta. Desde los más pequeños a los más grandes los disfrutarán. Eso es todo. Si te ha gustado la receta, puedes ayudarme compartiéndola con tu familia, amigos o en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.